Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. ¿Sabe? La salvación viene de Jehová y está servida para usted especialmente. Su palabra dice: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. La iglesia del Señor Jesús. Muchas personas consideran, para algunos confundidos que no conocen, ¿cuál es la iglesia del Señor? Todas las religiones, hay tantas, todos dicen. Bueno, todos pueden decir: yo soy la iglesia verdadera, yo soy la iglesia verdadera. Nosotros somos acá o allá, etcétera, etcétera. Pero lo que es legítimo no tiene que defenderse. Por ejemplo, usted no tiene que discutir quiénes son sus hijos. Sus hijos están registrados a nombre suyo. Usted los engendró. Nacieron de mamá y papá, legítimos. Donde quiera que estén, usted los conoce. Y donde quiera que ellos estén, conocen quién es su papá, a menos que haya habido un divorcio o por alguna otra razón excepcional no hayan vivido juntos. Pero ¿quién es mi papá? Póngale 100 padres y el niño va a identificar quién es su papá, legítimamente. Y el padre, quién es su hijo. Además, hay análisis hoy que pueden decir si biológicamente es o no engendrado por ese hombre. El DNA, tan conocido este examen que se hace, y los genes prueban exactamente el grupo sanguíneo y eso, que esos genes pertenecen a ese hombre, que él los engendró. Luego entonces la legitimidad se prueba, pero no se discute si es o no. A través de estos medios se prueba. La iglesia de Jesucristo no tiene que discutir: yo soy porque por esto allá, acá. Yo soy porque por esto aquello allá. El Señor Jesucristo habló de la iglesia, que por sus frutos los conocerían. Por sus frutos. Transformación. Una nueva creación. El Señor dijo: el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Luego entonces ver una persona que otrora fue un narcómano, un asesino, un delincuente, un pervertido o un casto, pero que estaba confundido y todo, y ahora se encuentra con Jesucristo, el Hijo de Dios. Recibe la salvación de su alma, el Espíritu Santo viene a su vida. Sin duda que se van a ver los frutos del Espíritu Santo en ese hombre o en esa mujer. Porque la religión no hace eso, parcha, pero no transforma. La religión podrá decir, esbozará, gritará: nosotros somos, pero los frutos dicen otra cosa. Por ejemplo, sin apelar a tantas cosas que podemos apelar, el Señor Jesucristo dijo de su iglesia, y nosotros pudiéramos apelar: ¿quiénes son los redimidos por su sangre? Aquellos que en su nombre echan fuera demonios, hablen otras lenguas, sobre los hermanos, los enfermos pongan sus manos y sanen. Pero esos son señales. El Señor habló de un nuevo nacimiento, de una transformación, de frutos legítimos. Pudiéramos hablar de eso hasta mañana, pero quiero traer 2 o 3 puntos lógicos a su mente en estos días que hasta por el internet combaten la iglesia de Jesucristo. El mismo plan trazado por los mismos que otrora mataron millones de cristianos evangélicos, los asesinaron como un fruto de Satanás, porque eso nunca puede ser fruto del Espíritu Santo. Pero la historia está escrita y nadie la puede cambiar. Y en la historia dice que lo falso, lo que imitaba, lo que se trataba de autentizar por la fuerza, asesinando, matando a millones a través de todo el tiempo, y todavía hoy buscan y asesinan a redimidos por la sangre de Cristo, revelan que, claro, ¿cómo no van a pelear a la muerte si no tienen el poder del Espíritu Santo? Por lo tanto, yo quiero citar algunas cositas que a veces algunas de ellas mueven a risa. ¿Cuál es la iglesia? Jesucristo estableció esta iglesia. Jesucristo estableció aquella. No hay que discutirlo. Aquí está la Biblia. Y esto no engaña. La historia la escriben los que ganan. Pero la realidad de Dios está en la palabra de Dios. Y hay realidades que aquí que no hay que hablarlas. Por ejemplo, todas las epístolas de la Biblia, la que más tardó en escribirse, 90 años,
primera, segunda y tercera de Juan, y lo que el Señor le reveló en Apocalipsis a Juan en la isla de Patmos, fueron 90 años después de nuestro Señor Jesucristo. La que más tardó, unos escribieron 30 años después de Cristo, otros 40, otros 70. Y aquí están, el libro de los Hechos, todas las epístolas, todas. La que más tardó, repito, fueron 90 años. Luego entonces, las cosas que están escritas aquí son de la legítima iglesia. De la legítima iglesia, donde ocurrieron y donde estuvo la iglesia que fundó Jesucristo. Esta iglesia la fundó Jesucristo. ¿Dónde? La que fundó Jesucristo fue en los discípulos, en los apóstoles, en Jerusalén, en Israel. Lo demás, la que más puede hablar de las religiones, fueron 400 años después de Jesucristo. Bueno, hay una evidencia, ¿verdad? Que no hay que ser graduado de ninguna universidad para darse cuenta dónde fue el surgimiento, dónde nació. En todas ellas habla la palabra de Dios. De manera es que esta es una evidencia. La Biblia es una evidencia irrefutable. Acusan de que hemos quitado libros de la Biblia. Oh, no. La historia del canon hebreo revela que la Biblia aceptada fue de 66 libros, no más. Y observe quiénes son los que escriben los demás libros. Fulano, Mengano, Sutano, mucho después del tiempo de los apóstoles. Y lo único que acepta el canon hebreo es lo que escribieron los apóstoles. No se deje engañar, tenga cuidado. La legitimidad de la iglesia y del evangelio de Jesucristo. Ahora, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Palabras del apóstol Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, no se acepte otro evangelio que venga después en nombre de Jesucristo, aunque sea por un ángel del cielo. Bueno, aquí tenemos nosotros unos 60 años después de nuestro Señor Jesucristo, la epístola que leemos. De manera que entonces, esta realidad no se puede confundir, ni se puede transversar. ¿Qué enseña el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué está escrito aquí? Está escrito aquí que los hombres tienen potestad para trasladar muertos de un lugar a otro. No, este es el Evangelio predicado por ellos. Está escrito aquí que los hombres cuando mueren, después lo que les queda solamente es el juicio. Sí, en hebreo lo habla claramente. Está escrito aquí, y palabra del Señor Jesucristo, que el que no nazca de nuevo antes de morir no verá el reino de los cielos. Sí, San Juan capítulo 3, versículo 3, tiene que nacer de nuevo transformado por el Espíritu Santo. Está escrito aquí que el que no sea sellado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Sí, está escrito aquí, la palabra de Dios lo dice claramente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque ha sido comprado por precio la sangre de Jesucristo y ha sido sellados por el Espíritu Santo. Sellados, transformados, nacidos de nuevo. Ese es el Evangelio que habla la palabra de Dios. De dogmas y de prácticas y de penitencias y de gente rara, el Evangelio que está escrito aquí, mi amado amigo, solo habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el único, no hay más intercesores, dice un solo Dios y un solo mediador. Bueno, este es el Evangelio. Que usted lo ha enseñado, que fulano, mengano, sutano puede interceder por usted. Ese es otro Evangelio diferente. Sea anatema. Quien lo predique, aunque sea un ángel del cielo, no se deje engañar. Solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente el Señor Jesús es quien nos transforma. La iglesia sufrió persecuciones. La iglesia sufrió, como dije antes, asesinatos por millones que le dieron nombres. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio, oiga bien, 364 años después, ya las epístolas ya eran historia. Habían pasado 200 y pico de años después que se escribió la última de ellas. Entonces, cuando comenzaron a viajar los discípulos y los hombres que predicaban el Evangelio,
y llegaron hasta Roma. Allá entonces, Constantino y Teodosio, dos hombres que quisieron legalizarla para que el gobierno la pudiera controlar. Y es exactamente desde lo que ellos fundaron. Ustedes han visto que marchan juntos con los gobiernos, con el presidente, con el político, con este, con allá, con acá, con los soldados, porque eso fue lo que se hizo, un partido político religioso. Pero la iglesia de Jesucristo está escrita en la palabra de Dios. En los evangelios, lo que ellos hablan, eso es todo lo que se puede hablar. Y otro evangelio envenenaría tu fe. ¿Cuál es el propósito de Satanás al hacerlo? Confundirte y que tu alma se vaya al infierno y no encuentres el nuevo nacimiento, ni la paz, ni el gozo del Espíritu, ni seas sellado por el Espíritu Santo y no pueda haber en tu vida autoridad y poder para echar fuera a Satanás. ¿Cuánto tiempo te has hincado frente a las imágenes y no te resuelven nada? ¿No has visto tú religiosos que llevan imágenes colgadas y asesinan y roban y venden drogas y destruyen familias? Porque la religión de la idolatría es abominación delante de Dios. Dios dice, cualquiera que sea budista, sea maometano, sea quien sea, que traiga el evangelio en que te haga a ti adorar imágenes, hablar de imágenes y bifurcarte de la presencia de Jesucristo, que es el único que puede perdonar pecados, eso sea anatema. Dice aquí la palabra. Yo leí la palabra. Este es el evangelio dado por los apóstoles en el primer siglo, el único establecido para la iglesia, porque esa fue la iglesia. No puede venir primero el hijo y después mamá. ¿Verdad que no? No puede venir el hijo y después mamá. Eso es imposible. Entonces la iglesia que nació en Jerusalén con este evangelio no puede ser hija, ni puede ser secta, como nos llaman, por internet, por todas partes. Somos secta. Bueno, eso es lo que hacían. La persecución que recibieron los primeros cristianos por causa del evangelio de Jesucristo. ¿Quién lo hacía? Los religiosos. ¿Qué es lo que ocurre hoy? La misma historia. Y muchos más seremos quizás asesinados por Satanás en nombre de la religión. No importa. Jesucristo también murió por nosotros. Que nosotros muramos por su causa, eso es una honra. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Pero ¿cuál es la iglesia de Jesús? Abre los ojos. Está aquí en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 8. Y quiero leerlo para su información, porque como dije, no vamos a defender a nadie, sino leer lo que está aquí. Hechos, capítulo 1, versículo atrás. Hechos desde el 1 al 3. Dice la palabra. Y Saulo, que era el nombre antes del apóstol Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén. Y ya la perseguían. Antes que pasara a ningún otro país, mucho menos a Roma. Ya la iglesia que llama la Biblia la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Por qué? Porque no se doblegaba a pantomimas de gobierno. No se doblegaba a la sinvergüencería de los fariseos, ni a la fuerza del ejército, a nadie, porque eran redimidos por la sangre de Cristo. Repito, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, a quien mataron los religiosos a pedradas, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Se fijan la transformación? Cuando entonces Pablo se encuentra con Jesucristo, al que él perseguía. Jesucristo, no ninguna imagen ni ningún otro. Jesucristo mismo que se le presentó y cayó del caballo y aquel resplandor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo. Porque su Espíritu Santo nos ha sellado. Luego entonces, desde entonces sufría la iglesia persecución. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 11 al 13, dice, hasta esta hora padecemos hambre. Observe cuál era la iglesia, la perseguida. La iglesia que ha tenido paz siempre, porque la religión no ha sido perseguida. La religión ha estado siempre arriba, pero la iglesia de Jesucristo sí ha sido perseguida. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Gloria a Dios. Es lo que nos dicen hoy, sectas satánicas, que hay que barrerlas del mapa. Seguro que el diablo tiene que enfurecerse con los que predican el Evangelio de Jesucristo. Se enfureció desde entonces porque el diablo supo que en la cruz del Calvario Jesucristo lo derrotó y que en su nombre la iglesia ha sido, aunque han tratado de ahogarla matando millones por millones y millones, sigue creciendo porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles son las armas de los perseguidores, de los redimidos por la sangre de Cristo? La muerte, la muerte, la muerte legalizada por ellos, justificada por ellos y ejecutada por ellos. Pero Jesucristo le dice a la iglesia, bendecid y no maldigáis. Al que te hiriera una mejilla, ponle la otra, predicando el Evangelio, claro. El Señor dice en su palabra que los frutos del Espíritu Santo es amor. ¿Quién va a decir que amando asesinó? Porque no pensaban como ellos o no aceptaron lo que decían. ¿Cuál es la iglesia de Jesús? La que tiene esos frutos, mi amado amigo, hermano. Esa que está llena del fuego del Espíritu Santo, que no importa lo que pase, ocurra lo que ocurra. A esa iglesia la Biblia le llama el cuerpo de Jesucristo. Y si no perteneces al cuerpo de Jesucristo, tu alma no va al reino de Dios, por muy religioso que sea. Para pertenecer a ese cuerpo, tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, tienes que arrepentirte, reconocer que eres pecador. Y ahí donde te encuentras, clamar, Jesucristo, perdóname. Quizás usted ha perseguido a la iglesia, pero el Señor te ama y te dice, dame tu corazón y yo moraré. Tú serás templo de mi Espíritu Santo. El Señor quiere entrar a tu vida, que no te pierdas y seas parte de la única iglesia que Jesucristo estableció. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.